Alejandro Moreno salió al Zócalo y el pueblo supuestamente lo despedazó en su propia cara. Y si crees que eso es lo más vergonzoso de esta historia, espera a que te cuentes todo lo que según distintas fuentes pasó ese día, porque esto apenas arranca. Suscríbete a este espacio ahora mismo si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que viene. Alito Moreno, el líder del PRI, lleva meses repitiendo en entrevistas, en micrófonos, en plenas cadenas nacionales, que el pueblo lo quiere, que cuando sale a las calles la gente lo aplaude, que los que lo critican en redes sociales son bots pagados por el gobierno, cuentas falsas, operadores de Morena disfrazados de ciudadanos. Eso dice él, eso repite. Pero según testimonios recabados recientemente por el canal independiente Radio Búfalo, lo que supuestamente ocurrió en el Zócalo capitalino pintó un panorama radicalmente distinto al que Moreno se ha encargado de vender. Y eso, mis amigos, apenas es el principio del problema. Porque hay algo que Alito Moreno ha construido con mucho cuidado durante años. La imagen de un político perseguido, acorralado por un gobierno autoritario, defensor de la libertad de expresión, representante legítimo de los mexicanos que supuestamente ya están hartos de la Cuarta Transformación. Ese relato lo ha repetido en México, en televisión, en radio, y según distintas fuentes, también lo llevó directamente a Estados Unidos, frente a funcionarios del Departamento de Estado, pidiendo, según él mismo, reconoció públicamente que se aplicara presión internacional sobre instituciones electorales mexicanas. Suscríbete a este espacio si quieres seguir de cerca los próximos casos que se van a quedar sin máscara, porque hay varios en fila. Y aquí es donde el relato empieza a crujir, porque Alejandro Moreno Cárdenas no llegó a su curul por voto directo de ningún ciudadano. Según datos del proceso electoral, Moreno llegó al Congreso por la vía plurinominal. Nadie en ninguna casilla marcó su nombre con intención de mandarlo a representarlos. Nadie fue a formarse horas bajo el sol para elegirlo a él específicamente. Pero eso no le impide salir a los micrófonos a decir que representa al pueblo, que el pueblo lo respalda, que el pueblo está con la oposición. Él construyó su legitimidad sobre un argumento que según los propios registros electorales no aguanta ni 10 segundos de revisión. Y aún así, lo repite, y lo repite, y lo vuelve a repetir. Eso, mis amigos, merece que te quedes hasta el final, porque todavía falta lo más grueso. Mientras tanto, Alito viajó a Washington. Fue, según sus propias declaraciones en entrevista con Adela Micha, a denunciar ante el Departamento de Estado que en México hay persecución política contra la oposición, que los consejeros electorales están al servicio del gobierno, que la justicia fue secuestrada. Pidió, según se escucha en el audio de esa entrevista, que se aplicara la ley Magnitsky, un instrumento legal estadounidense diseñado para sancionar violaciones a derechos humanos en otros países. O sea que Alejandro Moreno, líder del PRI, el partido que gobernó México durante 70 años y que según incontables registros periodísticos y judiciales acumuló décadas de corrupción, fue a pedirle a un gobierno extranjero que metiera mano en asuntos electorales mexicanos. Él mismo, con su propio nombre, en cámara. Suscríbete a esta plataforma y no te pierdas la próxima vez que uno de estos personajes se retrate solo, porque esto apenas es un ejemplo de lo que sigue. Y ahí está la primera trampa que Moreno mismo se tendió, porque durante años, él y su partido agitaron la bandera de la soberanía nacional cada que les convenía, pero cuando las instituciones mexicanas empezaron a voltear a ver su caso, cuando supuestamente se acercaron investigaciones a su entorno, cuando supuestamente fue detenido el contador de su equipo, según reportes de medios mexicanos, Alito no buscó un juzgado en Campeche. No fue al INE, no fue al Tribunal Electoral, fue a Washington, fue con los gringos. El mismo partido que históricamente ondeó el nacionalismo como escudo, buscó, según sus propias palabras públicas, que un gobierno extranjero interviniera en México. Y eso lo dijo él.
en sus propias palabras, grabado, transmitido. Y la pregunta que muchos mexicanos están haciéndose ahora mismo es una que Moreno todavía no ha respondido. Si en México no hay piso parejo, como él dice, ¿por qué en lugar de buscar la justicia mexicana, fue a pedírsela a otro país? Pero regresemos al Zócalo, porque ese es el corazón de esta historia. Según los testimonios recogidos por Radio Búfalo, periodista independiente que publicó el video de estos testimonios ciudadanos, personas de distintas edades fueron entrevistadas en el Zócalo de la Ciudad de México y se les preguntó directamente qué piensan de Alejandro Moreno. Moreno que dice que el pueblo lo quiere. Moreno que dice que cuando sale a la calle, lo aplauden. Las respuestas que supuestamente se escuchan en ese video son contundentes. Ciudadanos, muchos de ellos adultos mayores, que según sus propios testimonios, vivieron devaluaciones, aumentos salariales de 2 pesos, épocas en que el salario mínimo se convertía en papel antes de que llegara al fin de mes, dijeron sin titubear que Moreno y la oposición están moralmente derrotados. Uno de los entrevistados llegó a decir, según se escucha en el material, que los quieren ver, pero muertos. Otro señaló que solo un loco votaría por ellos. Amigas y amigos, eso dice la gente de a pie, en el Zócalo, no en redes sociales, no detrás de una pantalla, en la cara. Y aquí viene el segundo golpe de hipocresía que esta historia lleva encima, porque Alejandro Moreno lleva meses denunciando ante quien quiera escucharlo que en México ya no hay libertad de expresión, que el gobierno acalla voces, que los medios críticos son perseguidos, que vivimos bajo una censura disfrazada. Eso dijo en la entrevista con Adela Micha. Eso repitió ante el Departamento de Estado según sus propias declaraciones. Pero mientras Moreno denunciaba censura, conductores de medios abiertamente opositores seguían al aire. Programas con cobertura nacional seguían emitiendo contenido donde se le ponían apodos a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se le insultaba directamente, donde se le agredía con términos que cualquier persona con 2 dedos de frente reconocería como ofensivos hacia la figura presidencial. Y la presidenta, hasta donde se sabe, no cerró ninguno de esos programas. No bajó del aire a ninguno de esos conductores. Ante las autoridades competentes, no hay registro público de que se haya iniciado proceso alguno contra esos medios por sus críticas al gobierno. Pero eso no importa. Moreno siguió diciendo que no hay libertad de expresión. Quien quiera seguir este tipo de análisis sin perderse ninguno, que se suscriba ahora mismo, porque hay más que viene. Y entonces llegó Carmen Aristegui, porque si hay alguien en México que puede hablar con autoridad sobre lo que es la censura real, esa persona es Carmen Aristegui, la periodista que según sus propias palabras, pronunciadas hace apenas unos días en su programa, perdió espacios de comunicación masiva por hacer periodismo de investigación durante gobiernos priistas, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia para defender su derecho a informar, que vivió en carne propia lo que significa que un gobierno te quite el micrófono por incomodar al poder. Y Aristegui, según se escucha en el audio que circula, le reconoció a la presidenta Sheinbaum que lo que ella mencionó sobre la censura en gobiernos anteriores es verdad. Verdad absoluta. Sus palabras, no las de ningún operador de Morena. Las palabras de la periodista que más sabe lo que es que un gobierno priista te saque del aire. Y eso lo dijo Aristegui. Aquí lo vemos claro, amigos. Mientras Moreno denuncia censura hoy, la periodista más censurada de la historia reciente de México dice que lo que vivió fue en gobiernos como el de él. Suscríbete a este espacio y asegúrate de que el próximo caso que se revele también te llegue directo. Mientras el pueblo del Zócalo respondía con una claridad que Moreno difícilmente puede ignorar, otro detalle empezó a circular en redes según reportes de distintos medios digitales. Supuestamente fue detenido el contador de Alejandro Moreno, una figura cercana a su estructura financiera. Alguien que según las versiones que se manejan, conoce de cerca cómo se movía el dinero en el entorno del líder priista.
Y cuando en la entrevista con Adela Micha le preguntaron directamente sobre ese tema, según lo que se escucha en el audio, Moreno eludió la respuesta. Se fue por las ramas. Habló de Morena, habló de narcopartidos, habló de lo que sea menos de la pregunta concreta. Eso, en la política mexicana, tiene un nombre que todos conocemos. Y el pueblo del Zócalo ya lo sabe de sobra. Porque hay algo que los testimonios recogidos por Radio Búfalo dejan ver con una claridad brutal. Los ciudadanos entrevistados, muchos de ellos personas de más de 50 años, que según sus propias palabras, vivieron las peores décadas del priismo, comparan. Comparan con datos, comparan con memoria. Un entrevistado recordó que en su época, el salario mínimo se medía en millones de pesos nominales que no alcanzaban para nada, que las devaluaciones borraban ahorros de un día para otro, que los aumentos salariales llegaban a ser de 2 pesos. 2 pesos. Y esa misma persona vio cómo en años recientes el salario mínimo subió en porcentajes de 2 dígitos. 15%. 13%. Cifras que en tiempos del PRI eran ciencia ficción. Y sin embargo Alejandro Moreno sale a decir que el pueblo está harto, que el pueblo quiere un cambio de rumbo, que el pueblo lo respalda a él. El pueblo que lo escuchó ese día en el Zócalo le mandó un mensaje diferente, muy diferente. Ahora viene lo que esta historia llevaba guardado desde el principio, lo que hace que todo lo anterior encaje de una manera que resulta difícil de ignorar. Según lo publicado por Radio Búfalo y confirmado por los testimonios en video que circulan, los ciudadanos entrevistados en el Zócalo no solo rechazaron a Moreno con palabras. Según se escucha en el material, uno de los entrevistados dijo textualmente que si Alejandro Moreno apareciera por ahí, le chiflarían y lo abuchearían. Otro señaló que los del PRI y el PAN deberían sentir vergüenza porque durante décadas gobernaron sin dejarle nada al pueblo, mientras ahora comparan al gobierno actual con Venezuela cuando ellos mismos, según este ciudadano, gobernaron peor que Venezuela en sus peores momentos. Y lo más revelador, varios de los entrevistados dijeron con todas sus letras que Moreno debería perder el fuero y enfrentar un juicio. Un juicio por ratero, dijo uno de ellos con esa claridad que solo da haber vivido demasiados años bajo el mismo sistema. Eso es el pueblo. Ese es el pueblo que según Alito Moreno lo aplaude cuando sale a la calle. Suscríbete a esta plataforma ahora mismo, si quieres seguir viendo casos como este, expuestos sin filtros, porque hay más personajes esperando a que alguien les quite la máscara. Y aquí es donde todo lo que vimos en esta historia empieza a tener su peso real. Alejandro Moreno construyó durante meses un relato muy específico. Él es la víctima, el gobierno es el verdugo, el pueblo está con él, y en su contra solo hay bots y operadores pagados. Pero ese relato se sostenía únicamente mientras nadie saliera a preguntarle directamente a la gente, mientras las encuestas fueran las de sus propios aliados, mientras el micrófono estuviera controlado. Cuando Radio Búfalo salió a la calle con una cámara y le preguntó a personas reales, mayores de edad, con memoria, con historia vivida en el cuerpo, el relato de Moreno se cayó en cuestión de minutos. Porque aquí lo vemos claro. La diferencia entre lo que Alito dice y lo que la gente piensa no es un matiz, no es una discrepancia menor, es un abismo. Y hay consecuencias concretas que esta exposición deja sobre la mesa. Primera, si el entorno financiero de Moreno está siendo investigado y supuestamente uno de sus colaboradores cercanos fue detenido según reportes de medios, el fuero se convierte en el único escudo que le queda. Y ese escudo tiene fecha de caducidad si las investigaciones avanzan. Segunda, su estrategia de ir a Washington a pedir intervención extranjera le costó políticamente más de lo que ganó, porque generó una imagen de un político que le pide a los gringos que resuelvan lo que él no puede resolver en casa. Tercera, y esta es la que más duele, el PRI, el partido que durante décadas se presentó como la encarnación de la soberanía nacional,
Tiene hoy a su líder haciendo lobby en el Departamento de Estado. Eso no lo borra ninguna entrevista con Adela Micha. Y mientras esta historia siga desarrollándose, este espacio va a seguir contándola. Suscríbete si no quieres que te la cuenten otros cuando ya sea tarde. Las reacciones en redes sociales tras la publicación del video de Radio Búfalo fueron inmediatas. Cientos de usuarios compartieron los testimonios, señalando que eso es lo que Moreno se niega a escuchar. Varios señalaron la ironía de que un político que dice representar al pueblo tenga que evitar al pueblo para no escuchar lo que el pueblo realmente piensa de él. Otros recordaron que Moreno lleva meses sin hacer actos públicos masivos en espacios abiertos, que su exposición pública se limita a entrevistas en estudios controlados, a declaraciones desde oficinas, a apariciones en foros donde el acceso está filtrado. Y eso, mis amigos, no es casualidad. Cuando sabes lo que la gente piensa de ti, no te arriesgas a escucharlo en directo. El caso de Arturo Ávila, al que supuestamente el entorno de Moreno intentó intimidar según distintas versiones que circularon en medios, o el episodio con Fernández Noroña, donde Moreno supuestamente intentó agredirlo físicamente, ya pintaban el temperamento de un político que cuando no puede controlar el micrófono, prefiere el empujón. Pero en el Zócalo, no hay micrófono que controlar. Hay gente. Y la gente habló. Alejandro Moreno tiene ahora mismo una pregunta incómoda encima que ninguna entrevista en un estudio va a responder. Si el pueblo realmente estuviera con él, ¿por qué, según todos los videos y testimonios disponibles, cada vez que alguien sale a preguntarle a ciudadanos comunes lo que piensan de Alito, la respuesta es siempre la misma? ¿Por qué el hombre que dice representar al pueblo supuestamente prefiere representarlo desde una oficina, desde Washington, desde un set de televisión, pero nunca desde el Zócalo? Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, aquí vamos a seguir señalándolo. Suscríbete a este espacio, porque los casos que vienen son igual de contundentes, y no vas a querer enterarte de ellos cuando ya todo el mundo los esté hablando. Lo que dejó este episodio es brutal en su simplicidad. Alejandro Moreno salió a vender un pueblo que lo apoya. El pueblo salió a desmentirlo. Y lo hizo en el lugar más simbólico de México, en el corazón de la capital, sin que nadie lo organizara, sin bots, sin estructura partidista, solo con la memoria de décadas de promesas incumplidas y la claridad de quien ya no tiene nada que perder callándose. Alito Moreno puede seguir dando entrevistas, puede seguir viajando a Washington, puede seguir hablando de libertad de expresión mientras sus aliados insultan a la presidenta en horario estelar, pero ya no puede decir que no sabe lo que el pueblo piensa de él. El pueblo ya se lo dijo, en voz alta, sin máscaras, en el Zócalo.